Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sea con su profeta, con su familia y con sus seguidores hasta el día del juicio. Quisiera confirmar el audio, si alguien pudiera decirme si se está escuchando bien o hay que hacer alguna modificación al audio. Si alguien eh, si alguien si alguien me confirma, por favor, si se escucha bien, se lo agradecería mucho. ¿Ok? Alaikum salam, hermana Amani. Me imagino que se está escuchando bien. Alhamdulillah, gracias por todo. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Hermanos, me presento, me llamo Suleiman Sebib, soy representante de la Asamblea Mundial de Jóvenes Musulmanes, WAMI por sus siglas en inglés, en Venezuela. Quiero darles a todos y a todas la bienvenida a este nuevo curso que estamos dirigiendo el hermano Isa Rojas y yo para un curso que es como una preparación para lo que está por llegar en 3 meses, que es el mes de Ramadán, inshallah. Entonces vamos a hacer una serie de cursos como preparativos para ese mes. Este es el primero de ellos. Y los dos temas que vamos a tratar son la verdadera personalidad del musulmán, que se me toca a mí, y el Sheikh Isa Rojas va a hablar sobre los derechos de Allah sobre sus siervos. Son temas muy interesantes. Espero de corazón que les beneficie, que les ayude. Y aunque lo que yo les pueda decir acá ya lo conozcan o ya lo sepan, tengan en cuenta que la búsqueda del conocimiento, o sea, el estar sentado allí escuchando alguna palabra o esperando escuchar alguna palabra que les pueda servir, que les pueda beneficiar, se considera como búsqueda de conocimiento, lo cual es una de las adoraciones más grandes y más importantes que puede hacer un musulmán. El profeta, que la pasa con él, dijo que el favor o la diferencia que hay entre un sabio y el resto de los siervos es como la diferencia que hay entre la luna y los demás astros. Y también dijo en cierta ocasión que quien toma un camino en la búsqueda del conocimiento, o sea, quien toma un camino en el que se dedique a la búsqueda del conocimiento, Allah le va a facilitar el camino hacia el paraíso. O sea, mientras ustedes estén buscando aprender de la religión de Allah, así sea que lo que yo les diga acá o lo que Isa Rojas les diga, ya lo sepan, incluso mejor que nosotros, pero esto se considera como búsqueda de conocimiento, Allah les va a ir facilitando a ustedes el camino para llegar al paraíso, inshallah. También dijo el profeta, que la pasa con él, que todos los que están en los cielos y en la tierra, hasta la ballena en el mar, piden perdón por el buscador de conocimiento. Así que esta obra que están haciendo no la vean únicamente como sentarse a escuchar una charla o una clase, sino que veanla como una de las adoraciones más sublimes, más importantes que pueden hacer como musulmanes. Bueno, entrando al tema de hoy, el cual está titulado La verdadera personalidad del musulmán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso nosotros como musulmanes tenemos que tener una personalidad definida? ¿Acaso el Islam no es solamente la creencia, religión? ¿Qué es lo que lleva, qué es lo que conlleva el Islam? Primero que nada, tenemos que saber que el Islam no es solamente una religión, no es solamente una creencia o 6 pilares de la fe y 5 pilares del Islam, sino que el Islam es un modo de vida entero, es un modo de vida completo que abarca todos los aspectos de la vida. No hay un aspecto de la religión, de la vida de la persona, ya sea social, ya sea económica, ya sea personal, que el Islam no dé
pautas a seguir, no de recomendaciones, no de órdenes o prohibiciones para desenvolverse en todos esos aspectos. No hay un tema del que el profeta, que lo pase con él, o del que Allah no haya mencionado algo. Incluso una vez el profeta, que la pasa con él, vio a dos corderos peleando, se estaban peleando entre ellos, y él le dice a uno de sus compañeros, ¿sabes por qué están peleando? Y él dice, no. Dice, pero Allah sí lo sabe y va a juzgar entre ellos. O sea, no hay un aspecto de la vida, ni siquiera nuestro trato con los animales o incluso con los árboles, con las plantas, que no esté legislado o no esté regulado por el Islam. ¿Por qué tocamos este tema? Porque la mayoría de nosotros como musulmanes hispanohablantes somos personas que somos nuevas en la religión, que estamos en un proceso de aprendizaje y de adaptación. Entonces, es muy común, muy común ver a musulmanes que son aplicados en su oración, en la presencia en la mezquita, se acercan a la primera fila, pero a la vez son descuidados con su higiene o son muy cuidadosos con su higiene, le ponen mucho cuidado a su higiene, pero son descuidados a la hora de lo que son los derechos de Allah sobre ti, por ejemplo, con la oración, con el ayuno, con la lectura del Corán. O hay musulmanes que tratan muy bien a las personas, pero son desobedientes con sus padres, o tal vez tratan muy bien a sus padres, pero son descuidados con sus hijos, no saben qué hacen sus hijos, no los educan bien, y normalmente tienden a destacar en algunas cosas y tienden digamos, a fallar en otras que no son menos importantes. Entonces el musulmán es una persona que intenta ser moderada en todos los asuntos, conoce sus puntos fuertes, sabe en qué destaca y busca mejorar en aquello en lo que está fallando. O sea, si ve que está haciendo algo malo o ve que está fallando en algo, intenta mejorar en eso e intenta mantener aquello en lo que es bueno. El Islam no solamente es una religión, el Islam es un modo de vida y muchos musulmanes, me incluyo en ellos, somos musulmanes de creencia. O sea, tenemos la creencia del Islam, creemos en lo que nos indica la religión, pero nos falta ser musulmanes de modales o ser musulmanes en el resto de nuestra vida, por así decirlo, ya sea en lo laboral, ya sea en lo personal, en las amistades, en el trabajo, entre pareja, entre amigos, entre hijos, entre padres. Son muchas cosas que tenemos que estudiar y ir mejorando poco a poco. Entonces, este es el objetivo de este curso. Clasificar las etapas de los musulmanes, clasificar la relación de los musulmanes, primero con su Señor, después con él mismo, después cómo tiene que ser el musulmán con los vecinos, cómo tiene que portarse un musulmán con sus padres, con sus hijos, con la sociedad en general, con su círculo íntimo, con aquellas personas con las que trabaja, con las que labora diariamente. Son cosas que como musulmanes tenemos que tener muy presentes, sobre todo poner en práctica, porque somos representantes de la religión. Ese es el primer tema o primer punto que vamos a tratar, es el musulmán y su Señor. ¿Cómo tiene que ser un musulmán o cómo tiene que comportarse un musulmán con su Señor? Lo primero que tenemos que conocer o tener en cuenta de esto es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el propósito de nuestra creación. No fuimos creados para destacar, no fuimos creados para ser felices, no fuimos creados para amasar fortunas, no fuimos creados para fomentar un nombre, crear un nombre, una imagen, tener fama, sino que el único propósito por el que Allah nos ha creado o nos ha puesto en esta vida es para adorarlo. Allah dice en el Corán: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ", y no he creado a los hombres y a los genios, sino para que me adoren. ¿Pero qué significa adorar a Dios? ¿Acaso significa estar todo el día en la mezquita? ¿Acaso significa estar leyendo el Corán todos los días o ayunar todos los días, rezar toda la noche? No. Adorar a Dios es de muchas maneras y fomentar nuestra relación con nuestro Señor incluye muchas cosas, que eso es lo que vamos a hablar ahora, inshallah. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las obras más importantes
para acercarnos a nuestro Señor son las que Él ha declarado obligatorias. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hay obras más amadas por Allah que las obligatorias, las que Él declaró obligatorias. Los 5 rezos, el ayuno en Ramadán para quien puede ayunar, el zakat para quien puede pagarlo, y la peregrinación para quien tiene los medios. De esos 5 pilares del Islam, las 5 obligaciones que tenemos como musulmanes, hay una que no tiene excusa para no hacerla. Las demás tienen excusa para hacerlas, o razones. Por ejemplo, si yo estoy enfermo y no puedo ayunar, no ayuno. Si no tengo dinero para pagar el zakat, no lo pago. Si no tengo los medios para ir al Hajj, no voy. Pero hay un pilar que no tiene ninguna excusa para no hacerlo, que es la oración, el salat, el rezo. Esa es la principal obra que nos enseña o que nosotros como musulmanes tenemos que cumplir. Una persona que es descuidada con sus rezos o que simplemente no reza, por más obras buenas que haga, por más que intente ser buena persona, ser buen musulmán, no se puede considerar así. La primera cosa por la que Allah te va a preguntar en el día del juicio, antes de cómo eras con las personas, antes de cómo eras con las caridades, antes de cómo tratabas a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, va a ser la oración. ¿Cumpliste tus oraciones o no? ¿Tienes tus oraciones obligatorias completas o no? Si no las tienes completas, lamentablemente el resto de tus obras se van a desaparecer, no te van a beneficiar en nada. En cambio, si tienes tus oraciones completas, tus demás obras van a contarte, te van a servir. Pero si no las tienes completas, todas las demás obras que hayas hecho simplemente no te van a beneficiar en nada. La oración es el derecho que Allah tiene sobre ti. Él te prescribió 5 oraciones diarias durante el día y la noche y es tu relación con tu Señor. Aparte, es la forma de purificarse, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ya que entre oración y oración se perdonan los pecados que cometas entre ellas, siempre y cuando no sean pecados mayores. El profeta, que la pasa con él, describió las oraciones como un río profundo que corre o que fluye en la puerta de las casas de las personas, y en ese río la persona se baña 5 veces para purificarse. Una persona que se bañe 5 veces al día no va a tener ninguna suciedad. De la misma manera, una persona que haga sus oraciones no va a tener ninguna suciedad, o sea, no va a tener ningún pecado en su registro de obras. Entonces, recalcando lo primero, lo más importante o las obras que la más ama de ti son las que él hizo obligatorias. Después de ellas, las voluntarias. Si quieres ganarte el amor de tu Señor, haz oraciones voluntarias, haz actos voluntarios. Hay un hadith muy bonito que dice que un hadith Qudsi, es decir, que son palabras de Allah dichas por el profeta, en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah dijo que no hay algo con lo que mi siervo se acerca más hacia mí, o no hay algo más amado para mí con lo que mi siervo intenta acercarse a mí, que con lo que yo le he hecho obligatorio. Después de eso, él intenta acercarse a mí a través de de obras voluntarias hasta que se gana mi amor, hasta que lo llego a amar. Y cuando lo llego a amar, yo me convierto en sus ojos con lo que ve, en su boca con la que habla y en sus manos con la que da. Es decir, si tú luchas día tras día, año tras año por ganarte el amor de Allah, cumpliendo las obligaciones que Él te ordena y aparte haciendo obras voluntarias, oraciones, ayunos, caridades, va a llegar un momento en que Allah te va a amar profundamente y cuando Él te ame, Él se va a convertir en tus ojos con lo que ve, en tu boca con la que hablas, en tus piernas con las que andas y en tus manos con las que das. ¿Qué significa eso? Que Allah te va a proteger de ver cosas malas, te va a proteger de mirar, de hablar, de decir cosas malas, va a proteger tus manos de hacer cosas malas y tus piernas de hacer cosas malas. Allah va a estar pendiente de ti siempre. Y también dice en otro hadith del profeta que cuando Allah ama a una persona, él llama a Jibril, al ángel Gabriel, y le dice, yo amo a fulano de tal, ámalo tú también. Y Jibril le dice a los ángeles, al resto de los ángeles, Allah ama a fulano de tal, ámalo tú también. Y desciende el amor hacia esa persona a la tierra. Es decir, todas las personas que la rodean lo empiezan a amar y eso es fruto del esfuerzo
de ganarse el amor de Allah. Entonces, el verdadero musulmán siempre está atento, tiene presente cumplir las obligaciones que Allah le impuso porque son las cosas más amadas para su Señor y luego ganarse el amor de su Señor a través de obras voluntarias. También intenta alejarse de los pecados, alejarse de las cosas malas y sobre todo vivir de acuerdo a lo que Allah le ordenó, cumpliendo lo que Allah le ordenó y alejándose de lo que Allah prohibió. Esta última parte es muy importante porque un verdadero musulmán, un verdadero creyente, como lo dijo el profeta en un hadiz, es aquella persona. El hadiz correctamente dice, ninguno de ustedes va a ser un verdadero creyente hasta que sus deseos e inclinaciones estén acorde a lo que yo he traído. Es decir, nosotros como musulmanes tenemos que luchar no contra enemigos, no contra personas, sino contra nosotros mismos, contra nuestro ego, contra nuestros deseos y hacer que nuestras inclinaciones estén de acuerdo a lo que Allah y su mensajero trajeron, a las enseñanzas del profeta y a la palabra de Allah en el Corán. Entonces, esa es la parte más difícil de lograr ser un verdadero creyente o un completo creyente. Porque a veces yo puedo escuchar algo de la religión, puedo entender algo de la religión, que es algo que va de acuerdo a lo que yo siento que es correcto, y lo acepto y lo practico y lo hago perfecto. Pero a veces puedo leer algo de la religión que a mí no me parece correcto, que a mí me parece exagerado, que a mí me parece extremo o que es algo extremista, y ahí es donde llega la prueba. ¿Qué hago? ¿Voy a seguir lo que yo creo que está bien o lo que yo creo que no es exagerado? ¿O me voy a someter completamente a lo que Allah reveló y a lo que Allah y su mensajero dijeron? Entonces, ahí es donde entra la verdadera prueba. Entonces, la lucha es más una lucha interna por someter tu propia alma, por someter tu propio ego, hasta que se incline a la revelación. Es decir, y eso se logra con la práctica. Eso no es de la noche a la mañana, eso no es algo que nace en el corazón, sino que es una lucha diaria, una lucha interna contra ti mismo y sometiendo tu alma hasta que ella se someta completamente a la revelación de Allah. Eso es una de las cosas más difíciles que puede haber. Y eso precisamente es lo que hizo que el Shaitán se rebelara y no cumpliera la orden de Allah. Cuando Allah creó a Adán y le dijo a los ángeles y a Iblis, que estaba con los ángeles en ese momento, póstrense ante Adán. ¿Qué fue lo que hizo que Iblis se rehusara a obedecer? ¿Qué fue lo que hizo que Iblis no se llenara de soberbia y dijera yo no me voy a postrar cuando Allah se lo había ordenado expresamente? Lo que hizo, lo que causó eso fue la soberbia, fue su propio ego. Dijo yo soy mejor que él, yo no me voy a postrar ante él y desobedeció a su Señor y ya lo demás es historia, fue expulsado del paraíso y condenado al infierno, pero únicamente por obedecer su alma, por seguir su alma y no luchar contra ella, porque Allah no lo castigó por sentir envidia hacia Adán, Allah lo castigó por no obedecer su orden y por seguir su propio instinto. Entonces, esta es una de las pruebas más difíciles que puede tener, que tiene la persona, que tiene el musulmán. Luchar contra su propio ego, luchar contra su propia alma, hasta que la logre dominar mientras lo logra, obedecer las órdenes de Allah y del mensajero, aunque no le parezcan lo correcto, aunque le parezcan exageradas, aunque le parezcan extremistas. Recuerden que esto es algo que he escuchado lamentablemente en muchos musulmanes, que cuando escuchan un hadiz de una orden del profeta, que no les parece, dicen ese hadith debe ser falso, ese hadith de no sé qué cosa, yo no creo en los hadiths, cosas así. Ahí están siguiendo su propio ego, están siguiendo su propio razonamiento. Hay personas que dejaron de adorar a Allah hace mucho tiempo y adoran su razonamiento. Lo que les parezca bien, lo siguen, los que les parezca mal, simplemente lo dejan. Entonces el musulmán es aquella persona, vamos haciendo, recapitulando,
El verdadero musulmán, el verdadero creyente, primero es aquel que se gana el amor de Allah o busca ganarse el amor de Allah con las cosas que Allah le ordenó, después con los actos voluntarios, y aquel que somete completamente a Allah, a todo lo que él ordenó y a todo lo que él prohibió, aún así vaya en contra de su propio ego. Otra de las cosas que busca un siervo o que hace un verdadero musulmán para acercarse a su Señor es la búsqueda del conocimiento. No hay una obra que la ame más de una persona que la búsqueda del conocimiento. Incluso es la única cosa que Allah te pide en el Corán, que aumentes, que pidas más. Allah no te dice en el Corán y pide más dinero o pide más hijos o pide que tengas una vida más larga. La única cosa que Allah te pide, que te dice en el Corán, que le pidas más y más, es el conocimiento. Allah dice en el Corán, "Ocurra bizidni ilma", y di, Señor mío, aumentame mi conocimiento. Allah te dice, pídele a Allah que te aumente el conocimiento. No te pide que le aumentes el dinero, que le aumentes el plazo de vida, los hijos, no. Lo más importante es el conocimiento. ¿Por qué? Porque las personas más temerosas a Allah son las que tienen el conocimiento. Hay una regla que dice, no todo eh, sabio es temeroso. No toda persona que sea sabia es temerosa de Allah, pero toda persona temerosa de Allah sí es una persona sabia. El conocimiento es una herramienta o es algo que va de la mano con el temor a Allah. Una persona que no conozca de su religión, una persona que no conozca de su Señor, una persona que no conozca al profeta, les va a costar mucho eh, ser un buen musulmán o ser un musulmán completo. Es muy importante la búsqueda del conocimiento, pero sobre todo con la intención de la adoración a Allah. Hay muchos musulmanes, predicadores, no predicadores, muchos sheikhs, muchos sabios y musulmanes como nosotros, comunes y corrientes, que a veces buscan conocimiento, pero no necesariamente para agradarla, sino para ganar discusiones, ganar debates. Tengan mucho cuidado con la intención y por lo que están buscando aprender. Y sobre todo, eh, pongan en práctica lo que aprenden. Es muy, muy necesario esto. Hay personas que saben mucho y practican poco. Ese conocimiento lo que va a hacer es ponerse en contra de ellos en el día del juicio. Hay personas que saben poco, pero ponen en práctica lo que saben y ese conocimiento les va a beneficiar mucho en el día del juicio. Si alguna persona va teniendo alguna pregunta o alguna duda, puede irle escribiendo en los comentarios y yo se los voy respondiendo, inshallah. Hay personas saludando, Mir, Mirka, creo que se pronuncia así, salam alaikum. También la hermana Estrella y el hermano Nico de Caracas. Mucho gusto, hermano, yo soy de Margarita. Bueno, continuando con la clase, otra de las cosas que el musulmán busca para acercarse a su Señor es algo que se llama ihtisab. En la palabra ihtisab en español se traduce como hacer las cosas buscando la complacencia de Allah o la recompensa de Allah. Nosotros como musulmanes podemos adorar a Allah las 24 horas del día. No es necesario estar en la mezquita, no es necesario estar rezando, no es necesario estar leyendo el Corán las 24 horas del día, pero sí podemos adorarlo las 24 horas del día y de una forma muy fácil, de una forma que no te va a suponer un esfuerzo sobrehumano, que no te va a cansar, incluso vas a tener tu día normal, tu vida normal. Lo único que tienes que cambiar es la intención con la que haces las cosas. Por ejemplo, si te vas a bañar, que es algo que las personas normalmente hacen a diario, piensa en tu corazón, no es necesario pronunciarlo, sino tenerlo en el corazón, que te vas a bañar porque Allah ama la pureza y Allah ama a los que se purifican. Entonces dime, voy a bañar porque esto es algo que Allah ama. Y hacer que ese baño sea una forma de adorarlo. O sea, que te vas a purificar o bañar porque a Allah le gusta eso. Mientras te estés bañando, el tiempo que estés durando, que dure mientras te bañas, se considera una adoración. Si vas a comer, di voy a comer, no decirlo, sentirlo en el corazón,
Voy a comer para tener fuerzas, para adorar a Allah y para cumplir mis obligaciones. Por cada momento que estés comiendo se considera adoración. Si vas a trabajar, piensa, voy a trabajar para tener dinero, buscar el sustento que Allah me prescribió de manera lícita y gastarlo en cosas lícitas. Cada minuto, cada segundo, cada hora que pases en el trabajo se considera adoración. De la misma forma si lo puedes hacer con todo, con cualquier aspecto, con cualquier acto cotidiano que hagas en tu vida, si lo buscas tener como si buscas a través de ello complacer a Allah, se considera adoración. Incluso si vas al mercado y vas en carro, ves un puesto de estacionamiento y dice que está cerca de la puerta y dice, se lo voy a dejar a una persona que tal vez venga, que no le cueste caminar o tenga dolor para que no tenga que caminar tanto y te estacionas un poco más lejos, eso se considera adoración. Estás haciendo algo buscando la complacencia de Allah. Puede ser que haya una persona que diga que esto es exagerado, puede ser una persona que diga que ya esto es extremo, que ya que se está yendo a una parte que no debería irse, pero recuerden que el profeta, que la pasa con él, nos dijo que hubo un hombre que se ganó el paraíso únicamente porque iba caminando en la calle, en un camino, y había una piedra que molestaba a las personas, que estorbaba a las personas, y él únicamente por complacer a Allah quitó esa piedra del camino y por eso se ganó el paraíso. O también la historia de la mujer que era prostituta, que era creyente y era prostituta, y le dio agua de tomar a un perro sediento, y únicamente por eso se ganó el paraíso. Hay muchas personas que se ganan el paraíso con obras muy pequeñas, pero que le hicieron sinceramente por Allah, y Allah es digamos, misericordioso y es competitivo en el buen sentido de la palabra. Si ustedes tratan de hacer más buenas obras, Él les va a dar una recompensa mayor. Y si hacen una obra por Él, aunque sea pequeña, tengan por seguro que Él los va a recompensar de una manera que ustedes no se imaginan. Entonces con esto, ay, el tiempo ha pasado rápido, con esto ya hemos visto varias cosas de cómo debe ser el musulmán con su Señor. Primero, buscar acercarse a Él a través de los actos obligatorios, son los más importantes. Luego, a través de las adoraciones voluntarias, oraciones, ayunos, caridades. Luego, ¿cuál era el otro? En la búsqueda del conocimiento. También el que acabamos de mencionar, con el ihtisab, hacer las cosas buscando la complacencia de Allah. Creo que falta uno, pero no, que nombramos, pero no lo recuerdo ahora. Mi memoria es de muy corto plazo. Entonces, con esto tenemos una idea de lo que es o cómo de... Ah, la otra era el sometimiento a Allah, y a lo que Él ordenó y prohibió, aún en contra de nuestro propio ego y de nuestros propios deseos. Con estos 5 puntos, si los pones en práctica, si intentas mejorarlo, aplicarlos en tu vida y mejorarlos constantemente, estoy seguro que tu relación con tu Señor va a ser mucho, mucho mejor de lo que es ahora o de lo que puedas imaginar. El amor de Allah hacia ti va a aumentar mucho, y el amor y tu amor hacia Allah también va a aumentar mucho, mucho más. Va a llegar a un punto en que te vas a convertir en lo que Allah menciona en el Corán, un alma sosegada, un alma tranquila, un nafs al-mutmainna. ¿Cuáles son esas almas? Hay 3 tipos de almas en el Corán, que son mencionadas en el Corán. La primera de esas almas son las almas que ordenan el mal, o sea que digamos que los corazones de esas personas hacen tantas cosas malas y no tienen ningún tipo de arrepentimiento, que ya sus corazones no sienten ningún remordimiento al hacer las cosas malas. La segunda son las almas Nafs al-Lawwama, está mencionada en la Sura 75, son las almas que se recriminan a sí mismas, es decir, hacen pecados, son personas que hacen pecados y después de hacer ese pecado tienden a arrepentirse. Son personas que, digamos, tienen la fe algo débil, hacen algo malo, pero después vuelven a hacerla y Él los perdona con toda seguridad.
Y el tercer tipo de alma, que es el grado más alto, el Nafs al-Mutmainna, son aquellas personas que detestan desobedecer a Allah. O sea, que cuando piensan en un pecado o se les presenta la oportunidad de hacer un pecado, sienten rechazo profundo por ese, por ese pecado. Esos son los tres tipos de alma y con estos 5 puntos estoy seguro, completamente seguro, les puedo asegurar que van a llegar a ser de ese tercer tipo, de las almas sosegadas que van a odiar, van a detestar desobedecer a Allah. Bueno, el segundo punto que vamos a hablar hoy, lamentablemente no va a dar tanto tiempo para explicarlo como quería, porque me tardé mucho en este, es cómo debe ser el musulmán consigo mismo, cómo debe ser un creyente consigo mismo. Este lo podemos resumir un poco más. Mi hermano Vladimir, ¿cómo estás, hermanos? Me acuerdo de ti, de tu esposa, claro. Inshallah, espero verlos pronto en la mezquita de Caracas. Cuando vaya les aviso. ¿Cómo debe ser el musulmán consigo mismo, con su apariencia, con su vestimenta? Eh, el musulmán es un reflejo de la religión. O sea, cuando una persona un musulmán está caminando, cuando un musulmán está hablando, es un reflejo de la misma religión. Si tú te equivocas, las personas no te van a ver a ti, sino que van a ver a un musulmán equivocándose. Por lo que tenemos que tener en cuenta que al salir a la calle, desde el momento en que cruzamos la puerta de nuestras casas y nos encontremos con un vecino, nos encontremos incluso con un animal, somos representantes de la religión. Estamos representando a lo que es el Islam. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es nuestra vestimenta, tener una vestimenta limpia, tener una vestimenta pulcra, por así decirlo, que te represente como musulmán. No necesariamente tiene que ser una ropa cara, no necesariamente tiene que ser una ropa de una marca reconocida, puede ser ropa sencilla, puede ser ropa humilde, pero que esté limpia, que esté presentable. También tu apariencia personal, el estar peinado, el estar arreglado, forma parte de lo que es la presencia del musulmán. Una vez el profeta, que la pasa con él, vio a un hombre que entró a la mezquita y tenía el cabello desordenado, tenía la barba desordenada. El profeta Sallallahu que la pasa con él, le hizo señas, le dijo sal y arréglate el cabello y la barba. Y el hombre salió, se peinó, se arregló la barba y luego volvió. Y el profeta le dijo que no es propio de un musulmán presentarse así cuando vaya a visitar a sus hermanos y mucho menos para ir a la mezquita. La higiene es muy importante. Un musulmán no es una persona que huela mal, un musulmán no es una persona que emane algún mal olor. Y tanto así que los musulmanes que comen ajo o cebolla o puerro tienen prohibido asistir a la mezquita por el mal aliento que generan esos vegetales. El mal aliento en que va a molestar a las personas que están cerca de él y va a molestar incluso a los ángeles. Los ángeles se afectan por las mismas cosas que nosotros nos afectamos. Si tú tienes mal aliento, vas a molestar a la persona que está al lado y vas a molestar a los ángeles que están cerca de ti o cerca de esas personas. Incluso ellos van a sentir rechazo hacia ti. Y eso fue con algo que el profeta que la pasa con él vio o mencionó con el aliento, o sea, con una persona de mal aliento. ¿Qué esperar de una persona que en vez del aliento tiene mal olor corporal, ya sea en sus axilas, ya sea en sus medias o calcetines, como le dicen en otra parte? Ahí el peligro o el rechazo es mucho, mucho mayor. Un musulmán no es alguien que moleste a los demás y menos con su higiene. Al contrario, el musulmán tiene que ser una persona que donde llegue tiene que emanar buen olor y estar perfumado. Incluso Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo, si una persona gastara un tercio del dinero que tiene en perfumes, no sería derroche. Incluso el profeta, que la pasa con él, cuando él estaba en algún lugar y se iba, había personas que lo podían localizar, lo podían seguir
por el olor que él dejaba. Se iban siguiendo su perfume, iban siguiendo su aroma y así lo encontraban, porque él dejaba un olor muy grande. A veces se ponía tanto perfume en la barba que le llegaba a gotear, siempre estaba peinado y siempre, siempre se lavaba los dientes, se cepillaba los dientes con el siwak, que es con una pequeña una ramita con la que se lavaban los dientes en ese tiempo, antes de dormir, en el momento, así fuera de noche o de día, el momento de despertar, lo primero que hacía era lavarse los dientes o limpiarse los dientes. Nunca se le conoció un mal olor y no le gustaba ver a una persona desarreglada. Una vez vio a un hombre con su ropa desarreglada y dijo, ¿no encontraste algo con que arreglar tu ropa? Eh, También dijo que Alá es bello y ama la belleza, es decir, mientras tú estés presentable, esto es tanto para hermanos como hermanas, mientras estés presentable, así estés solo, un musulmán siempre está limpio, un musulmán siempre está perfumado, siempre está, este es para los hombres, siempre está perfumado, siempre está, digamos, peinado y siempre está vestido de manera correcta, porque aunque sí, aunque no esté a la vista de las demás personas, sí está a la vista de los ángeles y está a la vista de su Señor. Y Allah es bello y ama la belleza. Le gusta ver a las personas bien presentables. También el musulmán es una persona que cuida su cuerpo, que hace ejercicios. Aquí no digamos que no soy el ejemplo a seguir en esto, pero igual es importante mencionarlo. Un musulmán es una persona que se mantiene en forma, una persona que hace ejercicio, que cuida su cuerpo, que cuida su salud. Es una persona que siempre está presentable, es una persona que habla de forma moderada, que no se ríe a carcajadas, que saluda primero, que cuando está en un grupo pequeño saluda al grupo mayor, que cuando es menor saluda a los demás. Es una persona que no es soberbia, es una persona que no es rencorosa. Al contrario, las personas se tienen que sentir seguras contigo, siendo musulmán, incluso así te hayan hecho algún desplante o así te hayan hablado mal o te hayan hecho algún daño, las personas tienen que sentirse seguras contigo. El profeta que la pasa con él dijo, el musulmán es aquella persona del que las demás están a salvo de su mano y de su lengua. Es decir, mientras que las personas estén a salvo de ti, tanto de tu mano como de tu lengua, puedes considerarte un buen musulmán o un musulmán completo. Entonces, mucho cuidado con mostrarle rencor a una persona, con mostrarle algún agravio. Y si alguien te hace algún daño, sé el primero en perdonar. Si discutes con una persona, el mejor de ustedes dos va a ser el que extienda la mano primero. Entonces, esas son características que te van a complementar como musulmán, que te van a hacer un musulmán no solamente de fe, sino en la práctica. Recuerden que no solamente es ser musulmán, también hay que parecer musulmán y eso va a hacer que las personas te amen, te quieran, se sientan seguras contigo y los que no sean musulmanes se van a sentir seguros contigo también y van a amar en lo que tú estás. Y esa es la mejor forma de predicar. Recuerden que el Islam no se expandió con predicadores, no se expandió con personas que tenían un Corán en la mano, iban caminando predicando, no, el Islam lo expandieron los comerciantes, las personas que trabajaban día y noche, que trataban a las personas directamente, esos son los mejores predicadores. No es necesario ser un sheikh para eso, no es necesario ser un siervo, no es necesario. Esta es una de las características principales del Islam o de la belleza del Islam, que tú puedes ser el mejor musulmán y tal vez ante las personas seas la persona más humilde, puede ser que seas alguien que barra las calles, puede ser alguien que limpie zapatos y a la vez ser el mejor musulmán ante Allah. Porque lo que nos distingue no es el dinero, no es la raza, no es el título, no es la posición, sino que lo que nos distingue es la fe. Allah dice en el Corán, Inna akramakum indallah atqakum. El mejor de ustedes ante Allah es el más temeroso. Y el temor es algo que está en el corazón y no es algo que se compra. Bueno, hermanos, estamos llegando al final de la charla. Esta última parte no la pude completar o desarrollar como quería por falta de tiempo. Voy a dejar algunos segundos o minutos
preguntar si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. El hermano Nayib de México, inshallah pronto. Nayib fue mi compañero de estudios en Medina. Hermana Teresa, alaikum salam. Y Luis Chacón de Punto Fijo, ¿cómo estás, hermano? Siempre es un gusto verte. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede escribirla por acá. Espero que les haya gustado la charla, espero que se hayan beneficiado de algo. Si hay algo que fue correcto que se dijo y fue correcto en esta charla, viene únicamente de Allah. Si hay algún error, es de mi parte y del Shaitan únicamente. Así que no hay agradecimiento hacia mí, sino únicamente a Allah. Eh, voy a esperar unos minutos más a ver si alguien va a preguntar algo. Si no, me voy despidiendo, inshallah. Recuerden que la próxima clase, mañana es la clase con el Sheikh Isa Rojas sobre la primera charla de él, que es los derechos de Allah sobre sus siervos, un tema muy importante, porque es muy importante saber qué es lo que Allah, cuál es el derecho que Allah tiene sobre ti, qué es lo que Allah quiere de ti. Y ese prácticamente es el motivo por el que Allah nos creó. Bueno, les cuento una pequeña historia para ir finalizando. Una historia muy pequeña, pero a mí me gusta mucho. Eh, Tal vez ya la hayan escuchado antes. Había una vez, en el tiempo de Abu Bakr, radhiyallahu anhu, una mujer que era ciega y era una mujer anciana y ciega, a la que Abu Bakr siempre visitaba todas las mañanas y le daba un plato con dátiles. Le dejaba un plato con dátiles y se iba. Era una costumbre que él tenía. Cuando Abu Bakr radhiyallahu anhu muere y toma el califato Omar ibn al-Khattab, él dice, quisiera seguir haciendo esa obra que hacía Abu Bakr y no quiero decirle a la señora que Abu Bakr murió para que no se entristezca. Entonces lo que voy a hacer es llevarle el plato de dátiles, se lo dejo y me retiro sin mencionar ninguna palabra. Lo que quería hacer era pasar desapercibido. Entonces Omar va ese mismo día y le lleva un plato con dátiles, con tamar en árabe, y él le dice cuando la mujer toma el primer dátil y lo muerde, ella dice, murió Abu Bakr, ¿verdad? Omar se sorprende y le dice, sí, pero ¿cómo supiste si tú eres ciega? Si yo no te dije nada, solamente te puse los dátiles y me estaba retirando. Y ella dijo, es que Abu Bakr le sacaba el hueso a los dátiles, le sacaba la semilla a los dátiles. Entonces, eso fue lo que le mostró a ella que él había muerto. Veanlo, un detalle tan pequeño, tan pequeño, tan chiquito, como lo tenía guardado esa mujer en su corazón. Hermano Siul Jao Vargas, quiero ser musulmán, ¿dónde puedo aprender más? Yo te voy a escribir ahora mismo por privado, inshallah, y te ayudo en el proceso de conversión. Me alegra mucho esta noticia, es muy bonita. Lo del hermano, ojalá que Allah lo guíe, o que Allah te guíe y puedas aceptar esta religión tan bonita. Bueno, queridos hermanos, estimadas hermanas, me retiro, ya nos vemos el miércoles para continuar con esta clase. Soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.